tardes, tengan todos ustedes, todas ustedes, bienvenidas a esta nueva edición del programa Los Criterios del Poder Judicial, un esfuerzo de difusión y de análisis jurídico de la revista Tiempo de Derechos que dirige el doctor Rafael Estrada Michel, de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, que dirige el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez. En esta ocasión tenemos un programa de excepción, tanto por el tema que se va a tratar como por la gran invitada a la que le daré la bienvenida. Pues en nombre de la Fundación les doy la más cordial bienvenida. Eh, este espacio de reflexión jurídica hoy también tiene un compromiso cívico. Hoy este programa y todos quienes nos siguen, tanto de manera virtual, remotamente en este momento, como quienes verán la grabación del programa, se convertirán en testigos del análisis de una de las decisiones más controvertidas y también más trascendentales en la historia reciente de nuestro país en el ámbito de la justicia, que es la extinción del Consejo de la Judicatura Federal. Esta medida, como sabemos, está contenida en la reforma constitucional de 15 de septiembre de 2024 y representa todo un parteaguas en el diseño institucional del Poder Judicial de la Federación. Con ella no solo desaparece un órgano técnico de administración, vigilancia y disciplina, sino que en realidad se clausura ahora una arquitectura compleja que por casi 3 décadas funcionó como un muro de contención ante las injerencias externas, pero también como garante de la carrera judicial y como pilar de la independencia interna frente a presiones políticas. Hoy ese diseño se ha desmantelado y en su lugar se ha construido un nuevo modelo donde las y los juzgadores electos por voto popular y las funciones estratégicas ahora serán ejercidas por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, cuya legitimidad, autonomía y capacidades están todavía por desarrollarse. A ello se suma una dolorosa realidad: la destitución anticipada, masiva y no imputable de cientos de jueces, magistradas y magistrados federales, muchos de los cuales optaron por no participar en el nuevo proceso electoral por razones de convicción profesional, por dignidad institucional o por razones personales. Sin embargo, a pesar de que la Constitución garantiza en su artículo 10º transitorio el pago de indemnizaciones y pensiones complementarias, hasta ahora los recursos para las primeras han sido transferidas a la Tesorería de la Federación sin que exista aún certeza sobre su destino, plazos ni mecanismos de cumplimiento. Estamos, pues, como decía nuestro cartel publicitario, ante una embestida institucional de fondo, que no solo reestructura los órganos judiciales, sino que pone en riesgo derechos adquiridos, principios democráticos y la propia independencia judicial. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué se está perdiendo con la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal? ¿Qué riesgos se vislumbran para el futuro de la justicia federal, de la carrera judicial y del Estado de Derecho? Esas preguntas solamente podrán ser contestadas por alguien que está viviendo en esta coyuntura, por alguien muy respetada, muy querida y muy admirada en todo el Poder Judicial de la Federación y fuera de él, como una mujer extraordinaria que ha enarbolado siempre la defensa de la independencia judicial con una gran dignidad y también el derecho de las mujeres. Y nos honra, pues, que hoy esté con nosotros en este programa. Es la doctora Lilia Mónica López Benítez. Ella es magistrada de circuito, consejera de la Judicatura Federal, abogada, politóloga e incluso profesora de educación primaria. Cuenta con más de 35 años al servicio del Poder Judicial de la Federación, con una extraordinaria trayectoria como jueza, magistrada, secretaria ejecutiva, académica, formadora judicial y ahora, honrosamente, como consejera de la Judicatura Federal. Ha sido presidenta del Comité de Transparencia del propio Consejo, del Pleno Penal del Primer Circuito y, desde luego, también fue presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.
doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, maestra en Gobierno y Políticas Públicas. Es una voz autorizada, una voz firme, una voz comprometida con la defensa de la legalidad, los derechos fundamentales y de la autonomía del Consejo de la Judicatura Federal. Sea bienvenida, señora consejera. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En principio, quiero agradecer a la Fundación, a la revista Tiempo de Derechos y a quienes representan tanto la Fundación como la revista esta amable invitación para encontrarnos el día de hoy para pues platicar acerca de un tema que nos atañe no solamente a las personas juzgadoras, sino que le atañe a las personas justiciables y a todo el país realmente que debiera estar muy preocupado por todos estos acontecimientos de los últimos tiempos. Y por otra parte, agradecer a mi querido amigo Luis Vega esta presentación y la amable invitación también para que estuviera el día de hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Pues nos honra muchísimo, mi querida consejera. Muchas gracias. Y sé que tiene el tiempo muy limitado, me lo anunció desde antes, así que vamos a aprovechar esta hora que tenemos con usted para irnos adentrando con el tema. Y empezamos por lo sencillo. ¿Qué significa en términos constitucionales y democráticos esta desaparición del Consejo de la Judicatura Federal? Pues pareciera una pregunta sencilla, fácil de responder, si estuviéramos en otro momento de la historia de este país. Cuando hablamos de constitución, cuando hablamos de democracia, creo que estamos hablando así en términos muy simples y muy llanos, sin entrar a grandes referencias teóricas, pues estamos hablando de la carta que rige la manera de vida de un país y estamos hablando de un país democrático donde todas las personas tenemos el mismo valor, los mismos derechos, es decir, donde todas las personas somos contempladas en, en la búsqueda del bien común como sociedad. Sin embargo, creo que hoy en día el contexto que vivimos nos lleva a dimensionar de una manera muy diferente a nuestra constitución, desafortunadamente, y por supuesto también a darle una dimensión diversa a la democracia. Pareciera que hablar de democracia implica solamente hablar de una cuestión cuantitativa, de una cuestión de números. Sin embargo, cuando hablamos de democracia, creo que estamos hablando de todo un proceso de diálogo, de un proceso de deliberación, de un proceso donde se garantizan los derechos y las libertades de todas las personas, sin importar si son de la mayoría que votó en determinado sentido o de una minoría que también tenemos derecho a ser tratada de la misma manera en cada decisión política. Y bueno, ante este contexto tan complejo, me parece que esta desaparición del Consejo de la Judicatura Federal tiene que ver con esta, no quisiera llamarle nueva manera de vida democrática del país, porque si nos podemos hacer un análisis, podemos llegar a la convicción que una constitución fue reformada bajo aspectos poco transparentes, empezando por una Cámara de Diputados que deliberó, si es que esto realmente lo hizo, en un lugar que no era su sede, donde no se pudieron transparentar los votos, donde no se sabe siquiera si quienes estuvieron ahí y votaron eran quienes tenían que hacerlo. Y luego si nos vamos al Senado, pues lo que nos encontramos es una manera muy sucia de obtener una mayoría para esta reforma. Y sin embargo se nos ha vendido el tema de que el pueblo manda, el pueblo quiso, pero creo que esto es un proceso muy cuestionado. Y dentro de este proceso, pues nos cambia la manera de ver a la justicia, la manera de integrar a la misma
y correlativamente pues la extinción del Consejo de la Judicatura Federal. Creo que en términos constitucionales y democráticos, volviendo a la pregunta, pues tendremos que pensar que cuando hay un proceso desaseado totalmente, no podemos validar una reforma, aunque ésta exista y aunque ésta, pues hoy en día ya se esté materializando e implementando. Recordemos de una manera muy breve que para llegar al punto donde nos encontramos, pues hubo una simulación de diálogo, porque en realidad, si bien con bombo y platillo se anunciaron una serie de diálogos, en realidad fue, pues ya ni siquiera quisiera llamarlo un ejercicio de escucha, porque me queda claro que nunca escucharon, simplemente simularon, y esto nos tiene al borde de procesos totalmente desaseados, procesos totalmente cuestionables y que desafortunadamente van a llevar a ocupar los lugares de mis compañeras y mis compañeros juzgadores de carrera judicial a personas cuestionadas, a personas improvisadas, a personas sin conocimiento técnico y esto pues ya ni siquiera puedo señalar que sea en perjuicio de quienes nos vamos, sino realmente es en perjuicio de la sociedad a la que servimos. Y esto aparejado con la extinción del Consejo de la Judicatura Federal, que ha sido una institución con 30 años de vida, por supuesto que con sus cosas buenas, con sus aciertos, con los que no lo han sido tanto, pero donde lo que se ha tratado es de buscar los cauces para que la impartición de justicia tuviera los menores tropiezos. Así que creo que la situación es bastante compleja y trae aparejada pues muchos riesgos para todas las personas a las que servimos. Desde luego, la falta de legitimidad democrática se advierte desde los procesos de formación de esta reforma, ¿no? Ya lo mencionaba en relación con qué pasó en la Cámara de Diputados, qué pasó en la de senadores, pero además todo el mundo lo vimos, es decir, fue transmitido en tiempo real. Es decir, no se trata de disquisiciones teóricas, sino de una realidad aplastante que fue constatada por todo el pueblo y que se llegó a estos mecanismos totalmente criticables de cómo construir una reforma constitucional que hoy está dando estos frutos y que efectivamente me parece que esa legitimidad está pues desgastada, muy desgastada. Y vamos ahora a la integración, ¿no? De estos dos órganos en que se va a conformar las funciones que antes tenía o que hasta ahora tiene todavía el Consejo de la Judicatura, que sería este tribunal de disciplina judicial, que tiene muchos temas muy escabrosos, en donde se ponen en evidencia tanto las facultades son casi omnímodas de este tribunal, como también el tema de la independencia de judicial. Desde su perspectiva, ¿cuál ha sido la importancia real del Consejo en la construcción de un sistema de justicia profesional, imparcial y de carrera? ¿Qué ha hecho el Consejo en estos rubros? Creo que una de las bondades del Consejo de la Judicatura Federal ha sido justo la preocupación por formar a las futuras generaciones o a las que serían las futuras generaciones de personas titulares. Y creo que una de sus aciertos es, por supuesto, la Escuela Federal de Formación Judicial, donde a través de diversos tipos de capacitaciones, de formación, de planes diversos y programas de estudio, se ha ido pues tejiendo una verdadera, pues un verdadero grupo de personas con una solidez académica y un conocimiento técnico que a la postre han llegado a ocupar los honrosos cargos de jueces y juezas y magistrados y magistradas. Y yo creo que
pues muchas de las personas que estarán conectadas seguramente han sido productos, al igual que yo, por ejemplo, de un curso básico que en ese entonces se llamaba de formación para secretarias, para secretarios, pero que nos daba unas bases técnicas, unas bases de conocimiento, más allá de lo que habíamos aprendido en la licenciatura, acercándonos a esta tarea de juzgar. Porque cuando estamos en un órgano jurisdiccional, sin importar si somos oficiales judiciales, personas actuarias o personas secretarias, todas ponemos un pequeño granito de arena para que llegue el momento que las personas juzgadoras puedan tomar decisiones. Y para lograrlo, pues se ha requerido de esta capacitación y de esta formación que poco a poco se ha ido solidificando más. Uno de los directores, el doctor Rafael Estrada, pues sabe perfectamente de qué estamos hablando porque pues a través de planes, a través de programas de estudio, se fue buscando la capacitación sólida para que llegado el momento pudieran existir estos concursos donde muchas y muchos de mis compañeros tuvieron las mejores calificaciones y llegaron al lugar. Entonces, creo que por parte del Consejo esto ha sido un aspecto muy valioso. Otro de los aspectos valiosos y que tiene que ver y está vinculado con la escuela judicial, pues es el tema de la carrera judicial, que ha sido cuidada desde la selección de los perfiles, desde la determinación de cuáles son nuestras mejores capacidades técnicas para saber en qué lugar tenemos que estar impartiendo justicia y donde también se ha cuidado inclusive el que todo el personal que así lo ha querido haya tenido la oportunidad de capacitarse incluso fuera de las aulas de nuestra propia escuela judicial, con becas que se han proporcionado. Es decir, creo que el tema específico de la carrera judicial ha sido de gran importancia y de gran trascendencia para el Consejo de la Judicatura. Y un punto importante que tenemos que destacar es el tema de la disciplina. Sé que cuando hablamos de disciplina, siempre esto puede ser cuestionado y puede ser visto desde diversos aspectos, pero sí lo quiero destacar porque la reforma judicial, al desaparecer al Consejo de la Judicatura, pues crea un tribunal de disciplina y un órgano administrativo. El órgano administrativo, que también es parte de ahora del Consejo de la Judicatura, pues se ocupará de que todos los órganos, todas las personas tengan los elementos mínimos indispensables para realizar la labor de la mejor manera, obvio, y aquí hay que destacarlo, siempre y cuando exista un presupuesto, porque si seguimos teniendo o siguen teniendo presupuestos castigados, pues difícilmente se pueden lograr todos los objetivos. Pero volviendo al Tribunal de Disciplina y a la disciplina que hoy mismo se ejerce en el Consejo, pues nunca vamos a cuestionar que exista un órgano disciplinario, un órgano que vigile y que discipline a los servidores públicos, porque el propósito es dar un buen servicio a la sociedad, pero es muy importante que se cuiden todos los aspectos que puedan poner en entredicho la conducta, no solamente de las personas juzgadoras, sino de todas las personas que laboramos al interior de la institución. Sin embargo, creo que ahorita estamos en un punto de quiebre porque las personas que van a conformar este órgano, pues han sido electas como quienes ahora juzgarán mediante el voto popular. Y para mí la primer pregunta que surge en torno a este tópico es, pues, ¿a qué intereses van a responder? Es decir, cuando uno llega a los cargos a través del mérito, a través de la preparación constante, como bien decía Luis, pues se legitima de alguna manera la estancia en un cargo en lo particular. Pero cuando somos electas a través del voto popular, sí tenemos que preguntarnos a qué intereses se van a responder
porque me parece que hoy en día pareciera que vamos tras un concurso de popularidad y que nuestras decisiones o nuestra conducta tiene que atender a quien nos provea, en este caso, de un mayor número de votos. Entonces, ¿cuánta independencia habrá para juzgar con conciencia, con conocimiento, si existe la amenaza de ser sancionados las personas juzgadoras cuando, no obstante que se pueda juzgar bajo el amparo de la Constitución, de los tratados y de la ley, pero en contra de los intereses populares? Entonces, creo que aquí estamos en un punto de quiebre y creo que esto pues no es una lectura del futuro, creo que lo estamos viendo actualmente, donde muchas y muchos de mis compañeros juzgadores han emitido sentencias en respeto, por ejemplo, a la ley de amparo y donde podemos empezar a ver que hay un linchamiento mediático e incluso acciones ante la Fiscalía General de la República por ejercer simple y sencillamente la independencia judicial. Entonces, como vemos, aspectos que de suyo correspondían al Consejo, que sí vigilaba o vigila y sí disciplina, pero sin entrometerse en decisiones jurisdiccionales bajo el respeto a la independencia de quienes juzgan. Ahorita estamos viendo una situación totalmente diferente y yo creo que a este país no le, no le hará ningún bien o no le conviene contar con personas juzgadoras temerosas que actúen desde el miedo o peor aún, que actúen desde la obediencia o la sumisión para evitar ser sancionados de alguna manera. Entonces creo que tenemos muchos aspectos que uno o que pudiéramos estar comentando que ahora salen de el consejo y que se van a analizar en un tribunal de disciplina, pero me parece que la óptica cambia por la manera en que hoy se llega a los cargos de toma de decisión. A través del voto popular, es decir, a través de vínculos políticos y por lo tanto también alineados a cierta, digamos, estructura política que ya se vio incluso desde la forma en cómo se llevaron a cabo el proceso electoral, a través de la inducción al voto con el uso de estos acordeones que estamos viendo, que fueron prácticamente una calca, ¿no? Del resultado que se obtuvo. Y bueno, en el Consejo de la Judicatura Federal, 3 personas pasaron a formar parte ahora del Tribunal de Disciplina Judicial con todo lo que esto implica, ¿no? Y bueno, ha dicho muchas cosas en relación, por ejemplo, con estas carpetas de investigación que se abrieron en contra de jueces y magistrados, por el solo hecho, su delito mayor es haber aplicado la ley, ¿no? Haber resuelto conforme a la ley. Y eso es un atentado contra la independencia judicial clarísimo, ¿no? Y así están muchos de nuestros compañeros soportando esta clase de persecución de índole político. Estos son los riesgos de la función disciplinaria y administrativa que vienen. Ahora, ¿qué consecuencias jurídicas? Pasando a otro tema, porque son muchísimos, o sea, y que trato de condensarlos, y usted lo está planteando perfectamente con una gran claridad para futuros, incluso disquisiciones, no solamente en lo político, sino hasta en lo teórico, ¿no? Porque seguramente de esto se va a escribir mucho y que se escriba y que se difunda lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Incluso para las futuras generaciones, que sepan que esto, ojalá que no vuelva a ocurrir nunca. Pero, a ver, vamos ahora al ámbito laboral, si me lo permite, en relación con los derechos laborales de las y los juzgadores. ¿Qué consecuencias jurídicas y también humanas hay con esta destitución masiva de tantos juzgadores? Y particularmente el tema de la indemnización. ¿Qué va a pasar con la indemnización conforme al 10º transitorio? Cuando menos ahorita tenemos identificados 584 titulares
que ya están en condiciones, porque se ubican en las hipótesis del décimo transitorio, que ya deberían tener esta indemnización y que sin embargo por este problema que hay con los fideicomisos, que fue un candado que se puso ahí en la propia Constitución, están viendo en riesgo este derecho. ¿Cómo lo ve el Consejo de la Judicatura? Yo creo que aquí en las consecuencias laborales, eh, por supuesto, y en primer lugar, principales afectados, personas titulares. Pero no podemos hacer de lado que en realidad todas las personas que trabajan en la institución en este momento están viviendo una incertidumbre. Y ya no digo estamos porque yo en breve ya no estaré, así que ya salgo del contexto, pero en las visitas que yo he realizado desde nuestros compañeros oficiales, judiciales, actuarios, secretarios, las personas conductoras, las personas de mantenimiento, no estoy diciendo los cargos como están en nuestro organigrama, porque ahora se me olvidan, pero creo que todo el mundo está viviendo la incertidumbre de qué va a pasar conmigo. Y pues uno pensaría que muchas de estas personas tienen una base ganada a través del trabajo, de no tener ningún tipo de mancha en sus expedientes, pero no todas están en esa posibilidad. Hay mucho personal de confianza y en realidad, pues las personas están muy preocupadas y muchas de las personas que hoy en día trabajan en el consejo y que hace tiempo llegaron provenientes del ejecutivo, lo que me dicen es que usted no sabe, cuando llegan de otros lugares que no es el Poder Judicial de la Federación, que tiene una solidez y un respeto para las personas que trabajan en él, llegan y destituyen a todo mundo. Digo, yo espero que se respeten los derechos laborales. Pero digo espero porque la reforma, el artículo décimo transitorio de este decreto de reforma del 15 de septiembre, pues me parece que ha sido o que es muy claro y que se habla del derecho que tenemos las personas que dejaremos los encargos por haber declinado o por haber contendido y no resultar electos de este pago extraordinario que está previsto en la misma. Y ahí también claramente, y si lo vinculamos con me parece que es el 20º transitorio del decreto que expide la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, podemos advertir que, que se pensó de alguna manera en pues otorgar este pago extraordinario para las personas que injustamente están siendo separadas del cargo. Porque en principio las personas juzgadoras teníamos una garantía de inamovilidad, salvo los casos que ya sabemos en el sentido de pues, realizar una conducta vinculada con la negligencia, la corrupción, etcétera. Pero si no era de esta manera, después de nuestros 6 años y la ratificación, sin, volvería a decir, sin mancha en nuestro expediente, pues teníamos ese derecho a la inamovilidad que se pierde con esta reforma que no respeta ningún tipo de derecho de las personas que estamos aquí y que incluso es regresiva de nuestros propios derechos. Pero en fin, los artículos transitorios de estas dos reformas hablan de ese pago extraordinario y un punto importante es que determinan de dónde saldría este pago, es decir, de la bolsa, de los recursos económicos, de los fideicomisos que se manejaban con Nacional Financiera. Y pues de buenas a primeras, estos recursos por órdenes superiores, lo subrayo, desaparecieron de Nacional Financiera con la consiguiente responsabilidad que tiene esta institución, que era la encargada
del manejo de estos recursos. Es decir, esos recursos pues no eran de ella y por tanto estaban a expensas de las órdenes que fluyeran de los comités correspondientes o del propio pleno de la judicatura para determinar cómo manejar ese tipo de recursos. Desde el año pasado se empezó a tener contacto con la gente de Nacional Financiera, un poco aventurándonos ya a llegar al momento del pago de las indemnizaciones y contrario a lo que escuchamos y a lo que hicieron en muchas otras instancias donde no se respetaron las suspensiones concedidas por por las y los jueces, Nacional Financiera nos decía, es que están las suspensiones, es que no podemos entregar el dinero porque están las suspensiones. Eso pasó el año pasado, este año, desde principio de año, se empezó a generar un nuevo diálogo para llegar al momento de tener los recursos y poder hacer el pago correspondiente, que además es muy específico el propio decreto de reforma porque dice que el dinero sale de ahí, que paga el consejo y que el remanente, es decir, después de pagar este pago extraordinario, se entregaría a la tesorería de la federación. Creo que no hay manera de interpretar, sino que esto es muy claro y sin embargo, y sorpresivamente, el mismo día que el Pleno de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura se reúne con las personas indicadas de Nacional Financiera y donde se nos dice que ya estábamos a nada de la entrega de los recursos, ese mismo día. Esta reunión fue en la mañana, por la tarde, resulta que llega un correo electrónico sin ninguna formalidad, que no fue dirigido a quien tendría que haber sido la instancia correspondiente y donde nos avisan que el dinero ya no se encontraba eh, dentro de los fideicomisos que estaba manejando Nacional Financiera. A partir de ahí se ha buscado de diversas maneras volver a tener un acercamiento con esta institución, con personas de la tesorería, pero verdaderamente no se ha logrado. Y a mí la verdad es que pues me preocupa mucho esta situación porque incluso en algún momento y en alguna conferencia matutina desde el máximo micrófono de esta nación, llegué a escuchar que esos recursos se entregarían a los maestros o se entregarían al ISSSTE, porque finalmente quienes trabajamos en esta institución también somos beneficiarios de este Instituto de Seguridad Social. Entonces, creo que ahorita estamos en un momento muy complicado. El Consejo no ha dejado de buscar una solución. Por supuesto, se iniciarán todas las gestiones legales que se tengan que realizar, pero como sabemos y desafortunadamente todo tipo de juicio lleva sus tiempos y seguramente a este Consejo ya no le tocará ver el fruto de los mismos, que para mí, pues ese fruto es tener los recursos para poder hacer el pago de esto que estamos hablando. Y pues sí, hay una preocupación real que sí quiero que sepan que por parte del Consejo ha, ha sido constante e incisivo en decir cuáles serán estas acciones, qué es lo que tenemos que hacer, pero el propio contrato de fideicomisos marca cuál es el camino a seguir, que se va a tener que pues ir por ese rumbo. No obstante, se seguirán buscando los acercamientos con las personas idóneas para poder dar solución a este tema y pues que sea lo más pronto posible, porque finalmente yo sé que muchas de mis compañeras y compañeros decidieron dejar la función antes de llegar al 31 de agosto o incluso antes de llegar a las elecciones de 2027
pensando en que al menos se tenía un mínimo indispensable para reacomodar la vida y para trazar un nuevo proyecto de vida. Porque dicho también, con esta reforma se ha destruido el proyecto de vida de muchas personas, de 1,700 personas, unas ahora, otras más adelante, pero esto trae aparejado pues otra serie de complicaciones, porque no somos en lo personal, depende de nosotros una familia, depende de nosotros personas que nos apoyan en diferentes situaciones, es decir, es una situación bastante compleja y desoladora para todas y todos. Y además, como bien se decía, ¿no? Al principio, también todo el personal, ¿no? Está con la inquietud de qué es lo que va a pasar. Llegarán los jueces, las juezas, magistradas y magistrados del bienestar, y no sabemos cuál sea el futuro de tantos oficiales, secretarios, actuarios, mantenimiento de servicios, CTAs, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Aquí hay una pregunta donde me dicen que qué va a pasar con el FORI, ¿no? Que es justamente para el personal operativo, ¿no? Este sigue existiendo en lo que entregará el consejo al órgano de administración, pues se entregará todo lo que ustedes conocen, de la misma manera en que hemos venido operando, sin ningún tipo de limitación o cambio sorpresivo de última hora, pero realmente qué pueda pasar en el nuevo diseño, en la nueva arquitectura institucional, pues eso ya está ajeno a las posibilidades, incluso de todas las personas que hoy en día integramos el Pleno de la Judicatura. Yo espero que haya un respeto real y efectivo a los derechos de todas las personas que trabajan en la institución y que no haya sobresaltos ni sorpresas del calibre de lo que estamos resintiendo las personas juzgadoras. Así es, sí. Y realmente no podemos hablar de qué va a pasar en el futuro. No está dentro de las capacidades que ahora tiene el Consejo. Eh, Ahora, hablando ya de otro tema que también es muy relevante, ¿qué va a pasar? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué implicaciones tiene esta reforma que de alguna manera concluye el Consejo de la Judicatura con la perspectiva de género en la administración de justicia? Ese es todo un tema. Creo que el Consejo de la Judicatura Federal, a lo largo de muchos años, porque no fue de un día para otro, ni se logró al 100%, fue teniendo avances muy importantes en este tema de la igualdad y sobre todo en lo relativo a acrecentar el número de mujeres juzgadoras. La reforma, aunque se hable de la paridad, la realidad es que no contempló ninguna medida efectiva para preservar a las mujeres en los cargos de toma de decisiones. Y prueba de ello tenemos pues la indigna y tómbola del 12 de octubre de 2024, donde mujeres y hombres rodamos como pelotitas. Y en realidad yo lo asimilo a traer el número que nos correspondió tatuado en el brazo e ir desfilando hacia el horno crematorio. Así, de esa manera, se borró de tajo la presencia de las mujeres en estos cargos de decisión. Hoy se habla de paridad, de buscar la manera en que las mujeres lleguen, se han dado reglas para que muchos de estos lugares que hoy se ocuparán por quienes resultaron electos el pasado 1 de junio, puedan ser mujeres. Sin embargo, creo que no se trata de llegar por llegar en un mayor número las mujeres, se trata de que lleguen las mujeres más preparadas y creo que a través de las acciones afirmativas del Consejo, muchas de esas mujeres
pudieron salir de esa esfera privada e ir avanzando en una carrera judicial hasta ser titulares de los órganos jurisdiccionales. Y hoy en día, desafortunadamente, muchas de ellas que fueron producto de una acción afirmativa no, no han logrado siquiera llegar a los 6 años como juzgadoras dentro de la institución y desafortunadamente pues prácticamente se van sin nada y máxime si consideramos que son compañeras muy jóvenes que no tienen una edad para jubilarse o no tienen el número de años de servicios que se requiera. Entonces creo que sí estamos en una problemática si lo vemos en este aspecto en cuanto a la manera o a la forma en que se van a ocupar los cargos de titulares en juzgados y tribunales colegiados. Pero me parece que esto también va a traer un impacto hacia los pocos lugares que quedan de carrera judicial, porque, insisto, el tema aquí no es lograr nada más una igualdad numérica a la que llamamos paridad, sino el respeto de los derechos sustantivos de las mujeres, el entender la situación tan compleja que implica llegar a los cargos de toma de decisiones cuando tradicionalmente una se ha ocupado del cuidado de la familia, de la tarea de cuidados en términos generales. Entonces creo que estamos en una etapa regresiva en este momento. Y recordemos, por ejemplo, que cuando esa tómbola salieron muchas compañeras que se encontraban embarazadas o que estaban lactando o con alguna situación específica en su vida privada que las dotaba pues, de un grado específico de vulnerabilidad, de una situación de vulnerabilidad, y que si bien algunas pudieron ser eh, eh, cambiadas de una plaza 2025 a una 2027, incluso por alguna disposición del propio Senado, lo cierto es que no hubo cabida para todas. Y eso, pues sí, es una preocupación porque creo que sí la institución hizo buenos esfuerzos para el logro de que más mujeres pudieran acceder a estos cargos a los que me he referido. Sí, y aquí hay un comentario que dice que no solo se destruyó el proyecto de vida de las personas titulares, sino que también a estas mujeres les fue arrebatado este proyecto de vida porque tenían la legítima aspiración y orientaron todos sus esfuerzos para crecer en la carrera judicial y aspirar a ser titulares. Y con esta medida, pues ya no existe la carrera judicial, ya no va a ser posible que lo hagan, sino a través de otras vías que no son necesariamente las del mérito, ¿no? Sí, y creo que esa es la parte más lamentable de esta reforma, porque nunca se vio desde el respeto de los derechos humanos de todas aquellas que conformamos a la institución y se truncó proyectos, pues no solamente de las mujeres, también de los hombres que si algo tenía esta institución, era esa posibilidad de crecer dentro de la misma y de permanecer en ella. A través de la constancia, de la disciplina, del estudio, uno podía lograr llegar pues a los cargos que muchas y muchos de quienes están ahora en esta emisión, eh, pues llegamos, tuvimos la fortuna de llegar y de ejercerlo. Pero yo sí me pregunto, ¿qué va a pasar con toda la juventud que ha llegado a la institución con las miras a algún día a ser juez, a ser magistrada? ¿Qué va a pasar con todas nuestras actuarias y actuarios, con las personas secretarias que se han esforzado, que han estado estudiando, siempre bajo la idea de presentarse a algún concurso y lograr su objetivo? De momento, esto se destruye totalmente y tenemos que entrar en una lógica que yo considero que es de incentivos perversos,
porque para poder llegar a los cargos tengo que empezar a buscar alianzas políticas, tengo que sonreírle a las personas que están en esa toma de decisiones desde el punto de vista del ejecutivo o del legislativo, y entonces tengo que empezar a, yo así lo veo, y a lo mejor estoy equivocada, pero tengo que decirlo como yo lo pienso. Tengo que empezar a vender mi independencia o mi futura independencia en aras de poder llegar a los cargos. Y a lo mejor lo logro, pero fíjense, si quien lo logre, pues tiene 9 años. ¿Qué va a pasar en 9 años como titular si sé que el pueblo me eligió, si sé que ese fue lo que mandó el pueblo bueno y sabio, y yo dicto o emito una resolución que sea técnicamente perfecta, pero que no sea del agrado popular? Me van a linchar, me van a cuestionar, eso en el mejor de los casos, porque pueden venir otro tipo de presiones e incluso de sanciones. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer durante 9 años? Buscar que mis sentencias atiendan a ciertos compromisos electorales que ya tengo o a la voz popular que escuchamos día con día. Y entonces, ¿dónde queda la independencia? Y entonces voy a llegar a los 9 años y si quiero que me reelijan porque hay una posibilidad, pues entonces durante 9 años no tendré que fallar a emitir decisiones que sean popularmente aceptadas, aunque no tengan nada que ver con el tema de la justicia como la conocemos hoy en día. Entonces, creo que si buscamos esa reelección, pues también tendremos que estar buscando alianzas electorales y desde este punto de vista, la profesionalización de la que hablábamos hace un rato a través de la escuela judicial, pues entonces a lo mejor ya no importa tanto. Y si decido que no quiero contender para un siguiente periodo, pues entonces puede llegar otra persona que no tenga la formación técnica o que sea cuestionada, porque hoy hemos visto que han llegado personas cuestionadas que ni siquiera debieron llegar a la elección, porque ni el promedio tenían, por ejemplo, o porque son personas deudoras alimentarias o por muchas otras situaciones. Y entonces eso también, este tipo de cosas, o que han ejercido violencia, por ejemplo, en algunas otras, o vinculadas con el crimen organizado, pues también van a traer una repercusión institucional muy grave y siempre va a ser en perjuicio de la persona justiciable y de la justicia de este país. Se termina absolutamente con la independencia judicial, ya sea por litigar en medios. Antes se decía, no, no se litiga en medios, y ahora parece que la fórmula para hacer popular la resolución tendrá que litigarse en medios, ¿no? Para que los jueces no sean perseguidos, sancionados por este tribunal de justicia, de disciplina judicial, perdón. Y también aquí hay muchas preguntas, entre ellas, ¿qué está pasando con el funcionamiento de los tribunales con 2 secretarios y un magistrado? Que efectivamente ya hay muchos en el país que están funcionando de esa manera, pero es debido a que evidentemente ya muchos se han retirado y otros se retirarán el 31 de agosto de este año. Entonces, sí, y los conflictos laborales, cómo se van a seguir sustanciándose estos conflictos laborales dentro del Poder Judicial. En fin, son muchas preguntas, porque pues mucho es la inquietud que está generando todo esto. Ya nos estamos acercando a la hora que me, me dio. Entonces, quería decirle a don César que él quería intervenir desde el principio de esta sesión para, si quiere, algunas preguntas para la señora consejera. Muchísimas gracias, magistrado. Sí tengo preguntas, pero ojalá también pudiéramos,
darle unos minutitos a las preguntas del auditorio que también me parecen bastante importantes y sin duda son preocupaciones que tienen por la situación que están viviendo ellos. Si me permite, y usando nada más del micrófono, haré una pregunta, tenía más, pero veo que hay muchísimas preguntas. Gracias a nuestro auditorio por estar tan interesado en este tema, entendible, tanto por el tema como obviamente por la persona que es nuestra invitada el día de hoy, que pues obviamente su integridad personal y su agudeza intelectual pues son más que inevitables para que nosotros hagamos preguntas. La única pregunta que yo haría ahorita sería en cuanto a la seguridad de los juzgadores que se retiran y su indemnización. Me parece que es un poco riesgoso pensar que habrá respeto por la ley cuando cuando constantemente y día a día vemos un progreso constante hacia abajo, hacia los límites cada vez más extendidos sobre qué se entiende por legal y qué no se entiende por legal y hasta incluso ya ni siquiera se molestan en disfrazar de legalidad algunas cosas. Entonces, yo no creo y de hecho ya nos lo demostraron. Originalmente habían dicho, vamos a respetar los derechos laborales de todos los trabajadores. Eso es evidente que ya no se iba a pasar. Eh, el Consejo, por lo que entiendo, está tratando de respetar todavía el contrato de los fideicomisos que tienen cuando, como ya lo vimos en un programa con don Juan Carlos Cruz Razo, se entregaron en violación al contrato esos recursos a la tesorería de la Federación. Entonces, yo creo que podemos esperar lo peor de esta administración que viene, incluso en otros ámbitos, como ya también se anunció en materia electoral. Entonces, yo lo que le preguntaría a la señora consejera, si me lo permite, es, ¿qué podría hacer el Consejo para darle un mínimo de seguridad a los juzgadores retirados en cuanto a su indemnización? ¿Podrían por lo menos dejar un escrito claro sobre el monto de indemnización al que indemnización al que tienen derecho para que ellos tuvieran algún mínimo de posibilidad de poderlo pelear en el futuro? Porque a mí lamentablemente mi intuición me dice que una vez que entre este infame órgano de administración, eh, realmente no va a haber manera en que los juzgadores puedan pelear por el reconocimiento de este derecho constitucional que tienen. ¿No podría ayudarse desde alguna manera, por ejemplo, como le digo, al menos cuantificando el monto de la indemnización a la que tienen derecho y dejando a reserva su pago? Que incluso en ese sentido, el décimo transitorio también dice, no importa en dónde estén esos recursos, aun cuando se entreguen a la Tesorería de la Federación, se tendrán que etiquetar única y exclusivamente para la ejecución de esta de esta mal llamada reforma judicial. Entonces, aun cuando los recursos estuvieran en la Tesorería de la Federación, me parece a mí que el Consejo podría ordenarle a la Tesorería que pague las indemnizaciones a los trabajadores. Eh, Ojalá haya sido un poco claro en mi pregunta. De nuevo, muchísimas gracias, consejera, por su participación con nosotros y por sus valientes intervenciones. Eh, yo creo que sí hay una preocupación genuina por parte del Consejo de la Judicatura en tratar de buscar, como lo señalé hace un rato, todos los cauces posibles. Por supuesto, César, coincido en que cuando uno piensa que ya lo vio todo y que no puede haber algo peor, viene lo siguiente y viene la siguiente y se superan a sí mismos de una manera increíble, increíble, cuestionable y ya ni siquiera de una forma eh, tersa o delicada, sino de maneras muy burdas, lo que hoy en día estamos viendo en todos los ámbitos y en todo lo que tiene que ver con muchas cosas, pero bueno, esta es la que nos preocupa a quienes estamos aquí. Creo que ha habido peticiones por parte de muchas y muchos juzgadores justo con esa preocupación de tener al menos un documento que destaque sus percepciones para en algún momento poder ir a otras instancias y poder iniciar un litigio para el logro de este pago extraordinario. Hace tiempo el propio Pleno dio la instrucción a la Secretaría Ejecutiva de Administración para que se empezara para que se empezaran a entregar oficios a cada una de las personas que han declinado o que contendieron en esta elección y que no resultaron electas, para que tengan
pues un documento actualizado de todas las percepciones que en su momento deban ser consideradas para el pago, para este pago extraordinario. La semana pasada, sí, la semana pasada en la comisión de administración, donde yo integro, se, se nos presentó ya un formato de carta, llamémosle así, que se les va a entregar y yo creo que en tal vez mañana o la siguiente semana empezarán a recibirla todas las personas que la han solicitado. Incluso ahí se dijo, bueno, aunque no la soliciten, pues habrá que entregarla porque finalmente eso es una garantía de nuestras percepciones, que insisto, en su momento serán la pauta para poder hacer un posible reclamo en otras vías de este pago del que hemos estado hablando. Entonces, sí creo que ya no tardarán en recibirla y pues creo que es de parte de las acciones que puede tomar el Consejo porque pues las otras yo las siento ya muy complejas en este momento en que nos encontramos y creo que difícilmente en lo que nos resta tendremos la posibilidad de cerrar este tema desde un punto de vista feliz, es decir, entregando lo que a cada quien le corresponde, que no fue algo que que nosotros mismos hayamos definido, sino que la propia reforma constitucional así lo dijo. Y creo que si todavía queremos llamarnos un Estado democrático, un Estado de derecho, pues lo primero que tenemos que hacer es el respeto irrestricto a la Constitución. Pero sí creo que desafortunadamente estamos en un momento donde lo único que faltaba de control en este país era el Poder Judicial y desafortunadamente ya lo han capturado. Muchas gracias. Eh, es- ya a 3 minutos de concluir esta, esta sesión que se está poniendo muy larga. Dice, buenas noches, formar cuál se denominan las sesiones de prensa. Perdón, Luis, yo no estoy escuchando bien, lo escucho, estoy escuchando cortado, pero no sé si sea yo o así se está escuchando. Bueno, dejamos esa. Sí, creo que lo Ah, tenemos bueno, me cortado. preguntan sobre el tema del pago de una despensa a jubilados. Entonces, Sí, este, no escuché la pregunta completa por este mismo problema, pero tenemos, siento a la consejera por, porque yo estoy teniendo bueno, un poco tratando de retomar esto que sí escuché, tenemos un problema presupuestal que, que no es de ahora, sino desde que nos asignaron el presupuesto para este año, ha sido pues hacer malabares con los recursos para tratar de cumplir con todos los aspectos necesarios para que especialmente los órganos jurisdiccionales y toda la institución en su conjunto pueda ser operativo. Sin embargo, esta cuestión está obligando a ir poniendo, digamos que un orden numérico para que tratar de que estos recursos puedan alcanzar al menos hasta el cierre y la entrega del Consejo de la Judicatura Federal a estos dos órganos en los que se divide. Y esto ha sido pues una situación que ha generado tener que
repensar en la manera en que se está ejerciendo los recursos, que se está ejerciendo el dinero, tratando de quizá quitar aquí, pero para poder cumplir con todo lo demás y tener la menor afectación. Sé perfectamente de la importancia que tiene para mis compañeras y compañeros jubilados recibir este tipo de apoyos, pero creo que sí estamos pues en un momento de colapso institucional desde muchos puntos de vista y la verdad con un presupuesto que está en una situación crítica, no solamente para que terminemos quienes nos vamos, sino para que puedan iniciar funciones los dos órganos que vienen. Entonces, ese ha sido, pues, algunos de los ajustes que se han tenido que realizar entre muchos otros. ¿Me escuchan? No sé si me escuchen y me vean. Ah, bien. Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta. Quedan muchas preguntas en el tintero, pero en respeto al tiempo que nos dio mi querida consejera, estamos ya concluyendo. No sé si don Rafael Estrada quiera decir algo o pueda decir algo, porque también no lo veo por aquí. El tema de la intermitencia ha sido una constante, en mi caso, ¿no? En mi caso. Pero bueno, entonces, con el agradecimiento también de don Rafael Estrada Michel, podríamos poner el reconocimiento en pantalla, por favor, para dar las gracias por esta espléndida plática. Una gran conclusión estamos llevando es que está terminando ya el Poder Judicial de la Federación en el Consejo de la Judicatura Federal con la extinción del mismo. Y lo que está en juego, pues en realidad no es solo la estructura de este órgano, sino el futuro de una justicia imparcial, técnica y libre de presiones. Hoy lo hemos escuchado con todo detenimiento, con mucha atención y también con tristeza y ya por mí incluso con nostalgia. Así que, si me permite, dar las gracias a la consejera a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, del Instituto de Ciencia Jurídica y de la revista Tiempo de Derechos, a nombre del doctor Rafael Estrada Michel, que es el director general ejecutivo de Tiempo de Derechos, y del maestro César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación. Otorgamos este presente de reconocimiento a la doctora magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, con el tema de la extinción del Consejo de la Judicatura Federal. Muchísimas gracias, consejera, por este tiempo, por estas palabras, por esta valentía y sobre todo por hablarnos sin subterfugios, de manera directa, de manera concisa, con la verdad, aunque duela. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos y todas quienes nos siguen en esta plataforma, en estos programas de difusión de las reflexiones jurídicas de nuestro entorno. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a la Fundación por esta invitación, a la revista, a mi estimado amigo y compañero, el magistrado Luis Vega, y a todas las personas que han estado presentes. Sé que quedan muchos temas en el tintero, pero creo que esta indignación, esta frustración ante tantos proyectos de vida que, que han caído sin ningún tipo de consideración, también tienen que ser un puerto de arranque para que como sociedad, como sociedad civil, incluso como juristas, sigamos trabajando, hablando de estos temas, siguiendo con todo detalle lo que viene en delante, haciendo las críticas necesarias, porque creo que eh, la, quienes vivimos en este país tenemos derecho a conocer la verdad, tenemos derecho a saber todas las consecuencias que este cambio va a implicar en la vida de muchas personas y en la vida de la justicia
de el país y no podemos cejar nuestros esfuerzos sin importar que ya no estemos en funciones, que ya no seamos parte de las personas que resuelven estos diferendos a los que ya me he referido, pero no podemos callar. Tendremos que seguir hablando, tendremos que llevar esto a otros ámbitos y hacer ver del peligro en el que estamos viviendo y todas las consecuencias que esto tendrá para nuestro país. Así que yo les agradezco mucho su atención y por supuesto, como siempre, estoy a sus órdenes. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Un abrazo. Muchas gracias por Gracias. su mensaje. Gracias.